si todo lo que crees que es real fuera solo una distracción, y si tu identidad, tu nombre, tu historia, tus recuerdos, fuera solo una fantasía cuidadosamente construida, y si el silencio que evitas fuera, en realidad, la única voz que dice la verdad. La verdad es que no hay nadie a quien despertar, y cuando lo comprendes, despiertas. Alan Watts. Todos nosotros, en algún momento, nos sentimos como extraños dentro de nuestra propia vida. Vivimos en departamentos silenciosos, hacemos listas, seguimos rutinas, pero allá al fondo, en un lugar que casi no nos atrevemos a nombrar, algo nos inquieta, una sensación incómoda de que estamos soñando despiertos, de que hay algo real que no está siendo visto, de que estamos interpretando el mundo y a nosotros mismos desde un guión que nunca escribimos. Este video es para ti que ya te miraste al espejo y pensaste, ¿quién soy yo realmente? Para ti que te cansaste de coleccionar frases motivacionales mientras sientes que algo esencial sigue faltando. Aquí no vamos a entregar respuestas listas, vamos a abrir grietas, porque es por las grietas que la conciencia se escapa, y con la ayuda de la mente inquieta de Alan Watts, vamos a desilvanar juntos el tapiz de creencias, pensamientos e ilusiones que nos mantienen hipnotizados. Esto no es un contenido sobre espiritualidad en el sentido cómodo, es sobre despertar de un trance colectivo, aunque eso cueste perder todo lo que creías saber. En cada capítulo serás guiado por reflexiones que no solo informan, sino que transforman. Vamos a atravesar la niebla del ego, encarar el vacío, tocar el presente como si fuera la primera vez. Y quizá, solo quizá, recuerdes lo que siempre fuiste antes de que el mundo te dijera quién debías ser. No estamos aquí para convencerte de nada, estamos aquí para recordarte aquello que ya sabes, pero olvidaste. Prepárate. La realidad está a punto de parecer otra cosa, o quizá por fin se revele como siempre fue. Existe algo profundamente trágico y casi cómico en la manera en que aprendimos a ver el mundo, como si cada cosa viniera con una etiqueta antes siquiera de ser sentida. Mira a tu alrededor, ves una silla, una pared, una planta, pero ¿de verdad la viste? Alan Watts decía que la mayoría de las personas no ve el mundo, ve lo que piensa sobre el mundo, la imagen mental, el concepto, el nombre, la utilidad, el juicio. Y en este juego sutil de sustituciones, la realidad es empujada hacia atrás, como un susurro ahogado por gritos conceptuales. No vemos el árbol, vemos la palabra árbol, pensamos jacaranda, madera, sombra, hoja, paisaje. Pero ¿cuándo fue la última vez que viste un árbol sin pensar sobre él? Ese es el corazón de la ilusión. Confundimos el mapa con el territorio, confundimos el menú con el banquete. La mente, ese narrador compulsivo que vive dentro de nosotros, no solo nos cuenta historias sobre el mundo, nos aleja de él, y lo más cruel es que eso empieza temprano. Mírate a un niño frente a una mariposa. Se arrodilla, se silencia, hipnotizado por la danza de sus alas. No hay palabras, no hay separación, el niño es el momento, pero enseguida llega el adulto. Eso es una mariposa, mi amor. Bonita, ¿verdad? Azul. Y listo, el hechizo se rompe, sustituimos el misterio por la definición, educamos para entender, no para contemplar, y mientras más entendemos, menos vemos. Watts hablaba de esto como un trance, una hipnosis colectiva reforzada por siglos de pensamiento, cultura, lenguaje y religión, una lente invisible y por eso tan peligrosa que filtra todo lo que percibimos. Y el resultado, vivimos rodeados de vida, pero separados de ella. El mundo late, pero estamos encerrados dentro de la cabeza. ¿Ya notaste lo poco que estamos aquí? El cuerpo está, pero la mente está en un ayer que ya terminó o en un mañana que ni ha llegado. La realidad pasa, y nos distraemos con la leyenda. Esta es la gran ironía del despertar espiritual. No revela algo nuevo. Elimina lo que es extra. El despierto no ve dimensiones secretas ni portales invisibles. Ve lo que siempre estuvo ahí, pero libre de interpretaciones. El llamado despertar es, en verdad, un descondicionamiento, un desaprendizaje, un regreso brutal y dulce a la realidad sin maquillaje. ¿Ya tuviste un momento así? Una tarde en la que el cielo se vio más azul que nunca, un dolor tan fuerte que todo paró y solo quedó la sensación cruda, o quizá en el amor, cuando el toque del otro silenció el mundo. Esos breves destellos son fisuras en el sueño, pero enseguida el ego vuelve. Eso fue especial. Debería repetirlo y listo. La presencia se vuelve memoria. El ahora se vuelve expectativa.
El ego es maestro en reducir lo infinito a lo familiar, y lo familiar, aunque cómodo, es una prisión. Watts decía: la persona espiritualmente despierta no es alguien con poderes místicos, es alguien que finalmente dejó de confundir sus ideas sobre la realidad con la realidad misma. Piensa en esto. Si puedes observar tus pensamientos, entonces no eres los pensamientos, eres quien observa. Y cuando comienzas a observar, de verdad algo cambia. La pared ya no es solo una pared, la silla ya no es solo un objeto, el mundo gana profundidad, textura, presencia, porque por primera vez no estás interpretando, estás viendo. El filósofo Krishnamurti decía que observar sin evaluar es la más alta forma de inteligencia, y suena simple, pero es una revolución, porque fuimos enseñados a juzgar todo, bonito, feo, útil, inútil, bueno, malo, pero el despierto abandona el tribunal, simplemente está, y al hacerlo, ve lo real. ¿Conoces ese momento en que todo se silencia, sin esfuerzo, sin búsqueda, sin explicación, y sientes que no falta nada? Ahí, aunque dure segundos, te acercaste a lo que la mayoría jamás percibe. El mundo es. Y eso basta. No necesitas ir a la India ni ayunar 40 días en el desierto. Basta comparar, silenciar, observar sin nombrar, ver sin traducir, y en ese espacio, entre un pensamiento y otro, vuelves a encontrar el mundo, o mejor dicho, el mundo por fin te encuentra. Antes de seguir con el contenido, ¿te has dado cuenta de que cuanto más te rompes, menos te respetan? El problema no está en sentir, está en dejar que eso controle tus actos. La mayoría vive como si fuera normal explotar, rendirse o justificarse, pero nada de eso genera respeto. Lo que sí lo genera es el control, la presencia y la frialdad de quien sabe exactamente quién es. Existe una forma real de desarrollar eso, y la explicamos en un video directo, sin rodeos, solo lo que realmente funciona. Si quieres verlo, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene esa sensación de separación? Esa impresión constante de que tú eres alguien aquí adentro, observando un mundo allá afuera. Ese yo que piensa, juzga, planea, desea, recuerda. Ese tú que parece vivir detrás de los ojos, como si estuviera encerrado en un pequeño centro de control dentro de la cabeza. Pues sí, esa sensación es el truco más sofisticado de la mente. Un truco tan bien hecho que la mayoría vive y muere sin siquiera sospechar la ilusión. Alan Watts llamaba a esto ego encapsulado, la creencia de que somos una entidad aislada, encerrada dentro de la piel, separada del resto del universo. Pero, ¿y si eso fuera solo una construcción? ¿Una historia convincente? Pero al final, solo una historia. La mente crea un narrador interno, y ese narrador, con su voz familiar, va comentando todo. Esto me gusta, aquello no me gusta, tengo miedo, quiero más. Es incesante. Y porque escuchamos esa voz todo el tiempo, creemos que esa voz somos nosotros. Pero aquí está el punto. Si puedes observar esa voz, entonces tú no eres esa voz. Si puedes atestiguar los pensamientos y verlos ir y venir, entonces hay algo en ti que está antes del pensamiento. Algo silencioso, algo vasto. Watts decía: la persona despierta percibe que no es el personaje del libro, sino las páginas en blanco donde toda la historia está siendo escrita. Tú no eres el contenido de la conciencia, tú eres la conciencia misma, y cuando esta verdad empieza a insinuarse, todo se desmorona. El nombre que te dieron, la historia que te contaste, los traumas, los sueños, todo eso pierde solidez. Empiezas a darte cuenta de que es solo una forma de aparecer en el mundo, pero no quien tú eres. Imagina que viviste toda la vida creyendo ser la imagen reflejada en un espejo. Despertar espiritualmente es darte cuenta de que tú eres el espejo. Por eso el ego le teme tanto al silencio, porque en el silencio desaparece. Y lo que queda no es el vacío que imaginábamos, sino un espacio vivo, vibrante, lleno de todo. Ya has experimentado eso sin saberlo, en un momento de belleza, de éxtasis, de shock o de dolor intenso, cuando todo se detuvo, cuando por un segundo no estabas pensando la vida. Eras la vida, pero entonces el narrador regresa. ¡Wow! Eso fue increíble. Quiero sentir eso otra vez, y al intentar repetirlo, te alejas. El paradoxo es cruel. El yo que quiere despertar es exactamente el que necesita desaparecer. Ese tú que busca la iluminación
Es la nube que cubre el cielo claro que ya está presente. Y no se trata de eliminar el ego como quien arranca una mala hierba. No se trata de destruir la personalidad ni volverse alguien neutro, apático o espiritualizado. El despertar no es una reforma del ego, es el reconocimiento de que nunca fuiste el ego. Watts decía que el yo separado es una alucinación cultural, un mito que aprendimos tan bien que lo convertimos en identidad, pero la realidad es que no eres una entidad aislada intentando controlar la vida, eres la propia vida experimentándose a sí misma a través de esta forma momentánea. Así como la ola no está separada del océano, tú no estás separado del todo. Y cuando te das cuenta de esto, hay un alivio profundo, un tipo de rendición que no es rendirse, sino un regreso a casa. El miedo empieza a deshacerse, porque el miedo nace de la separación. El miedo a la muerte, el miedo a la pérdida, el miedo a no ser suficiente. Pero si no hay separación, ¿a qué le tienes miedo? La vida sigue con sus altos y bajos, pero ahora estás menos identificado con el drama. Empiezas a ver que es posible estar triste sin ser la tristeza, estar con miedo sin ser el miedo, estar con rabia sin ser la rabia. Te conviertes en el espacio donde esas emociones vienen y van, y eso lo cambia todo. De repente el otro ya no es un enemigo, porque reconoces en sus ojos la misma conciencia, jugando el mismo juego de fingir ser alguien. Miras alrededor y nada parece fuera de lugar. El caos tiene ritmo, el dolor tiene sabiduría, el silencio grita. Y entonces sucede algo sorprendente. Dejas de intentar mejorarte. Dejas de esforzarte por ser alguien mejor, más iluminado, más despierto. Y en ese abandono, la presencia se instala. Vuelves a ser como un niño mirando la lluvia, sin pensar, sin juzgar, sin querer. Solo siendo, y eso basta. No se trata de convertirse en algo. Se trata de reconocer lo que siempre fuiste antes de cualquier nombre, historia o pensamiento. La conciencia se reconoce a sí misma. Y por primera vez sientes que estás entero. ¿Alguna vez te diste cuenta de que la vida no necesita de ti para seguir viviendo? Mientras te preocupas por plazos, pagos y mensajes sin responder, tu corazón sigue latiendo, tu sangre sigue circulando, tus pulmones siguen respirando, la digestión, la cicatrización, el crecimiento del cabello, todo ocurre sin tu interferencia. Y aún así seguimos creyendo que estamos en control. Alan Watts, con su lucidez de poeta cósmico, decía que no vivimos la vida, somos vividos por ella, como una ola que es ondulada por el océano. Pero el ego, claro, detesta esa idea. Quiere ser el maestro, el responsable, el autor de su propia narrativa. Cree que piensa, que elige, que decide. Se coloca como el gerente de la existencia, el gran planificador del destino. Pero, ¿y si esa idea de control fuera solo otro delirio? Mira la naturaleza, la manera en que el sol nace y se pone todos los días, el crecimiento espontáneo de las plantas, los ciclos de las estaciones, las mareas, la gestación, la maduración de los frutos. Hay una inteligencia silenciosa que lo permea todo, una danza invisible que organiza el caos. Watts decía, la misma energía que hace girar el universo es la que late en tu corazón ahora. No estás separado de eso, eres eso y eso lo cambia todo. Porque nos enseñaron que la conciencia es una excepción, un accidente cósmico que solo ocurre en el cerebro humano. Pero, piénsalo bien, ¿cómo podría la conciencia surgir de un universo inconsciente? ¿Cómo podría la vida nacer de materia muerta? Es como intentar extraer perfume de un ladrillo. Quien despierta ve lo absurdo de esa lógica. Se da cuenta de que la conciencia no es un subproducto, es el propio tejido de la realidad. ¿Alguna vez te detuviste a contemplar qué es una semilla? Lleva dentro de sí un plano de árbol, pero también el momento justo para germinar, la dirección del crecimiento, la sabiduría de buscar la luz e incluso la paciencia de esperar la lluvia. ¿Quién le enseñó eso a la semilla? ¿Qué manual leyó? ¿Qué maestro tuvo? Es la misma inteligencia que guía la migración de las aves, que transforma a orugas en mariposas, que hace que tu cuerpo se regenere mientras duermes. Pero mira, la mayoría de nosotros vive como si estuviera rodeada de cosas muertas. Árboles como madera, animales como comida, piedras como obstáculos. Perdimos la capacidad de sentir el mundo como algo vivo. Y eso nos mata por dentro, porque al reducir todo a recursos y utilidades, también nos reducimos a funciones, papeles, tareas. Pero ¿y si todo fuera conciencia? ¿Y si el viento no solo sopla, sino que está siendo soplado? ¿Y si el bosque respira? ¿Y si el río siente?
no en el sentido humano, claro, sino como modos propios de ser, formas distintas de expresión de la misma energía viva que pulsa en ti. El despertar es eso, reencantarse con el mundo, ver de nuevo, como si fuera la primera vez. Es el momento en que la piedra deja de ser solo piedra y se vuelve un misterio milenario, cuando el sonido de la lluvia no es ruido, sino un lenguaje secreto que solo el silencio entiende. Watts decía que el ego se comporta como si fuera un turista del universo, un extraño intentando conquistar la naturaleza, pero no hay separación. No estás en la naturaleza, eres la naturaleza, eres el cosmos en forma de persona, un pedazo del infinito experimentando ser finito por un tiempo. Y cuando esa percepción toca hondo, algo cambia, empiezas a moverte con más ligereza, a escuchar más, a interferir menos, empiezas a bailar con la vida en vez de intentar coreografiarla, y ese baile es espontáneo, es lo que ves en el brillo de los ojos de quien está enamorado, en el niño que juega sin mirar el reloj, en el perro que corre sin motivo, en la música que eriza la piel sin explicación. No es que la inteligencia de la vida te pertenezca, eres tú quien pertenece a ella, y eso trae una libertad radical, porque te das cuenta de que el esfuerzo por controlarlo todo era en realidad lo que te alejaba de la vida. No tienes que luchar tanto, no para ser aceptado, no para ser amado, no para salir bien. El árbol no necesita probar que merece el sol. La flor no ensaya el florecer. La naturaleza simplemente es, y tú cuando dejas de fingir ser otra cosa, también eres. Percibir eso es como despertar de un sueño seco y entrar en un mundo donde hasta el aire tiene sabor. Es cuando la mirada se suaviza, cuando el tacto vuelve a tener presencia, cuando caminas por la calle y sientes que todo está en movimiento contigo, no a tu alrededor, sino en ti. Todo está vivo, y lo más vivo es aquello en ti que calla para ver. ¿Cuántas veces hoy estuviste realmente aquí? No en el sentido superficial, cuerpo presente, mente ocupada, sino aquí de verdad, donde los pies tocan el piso, donde el aire entra en los pulmones, donde la vida está sucediendo en este preciso instante. Si eres honesto, quizá te des cuenta de que pasaste la mayor parte del día en otro lugar, atrapado en recuerdos de lo que ya fue, ahogado en proyecciones de lo que tal vez será, viviendo entre fantasmas. La mayoría de las personas vive así, atadas a una línea imaginaria llamada tiempo. Pero el tiempo, decía Alan Watts, es una construcción mental, no una realidad absoluta. El pasado es un recuerdo ocurriendo ahora. El futuro es una expectativa ocurriendo ahora. El único lugar donde la vida sucede es el ahora. Y por eso tantos buscan desesperadamente el despertar espiritual, porque de manera intuitiva sienten que están perdiendo algo esencial, algo que siempre se escapa, como agua entre los dedos. Pero el paradoja es cruel. Lo que se escapa es precisamente lo que nunca se ha ido del lugar. El ahora no está en falta, está tan presente que se vuelve invisible. Watts comparaba el tiempo con la música. No tiene sentido acelerar una melodía solo para llegar al final. El valor de la música está en escucharla, nota por nota. Pero vivimos como quien quiere saltarse las notas, como quien acelera la existencia esperando encontrar paz, en la última página. El tiempo psicológico es una prisión. En él el pasado se convierte en culpa, el futuro ansiedad y el presente un medio para un fin. Pero la verdad es brutal, el presente es todo lo que existe, y cuando no estás en él estás ausente de tu propia vida. ¿Alguna vez viste a alguien tomar café y no percibir el sabor? ¿Ya hablaste con alguien que estaba ahí, pero no estaba? ¿Ya fuiste esa persona? Todos nosotros lo fuimos, todos nosotros lo somos, gran parte del tiempo, y eso cansa. Cansa porque ser arrastrado por pensamientos es como intentar caminar con un ancla amarrada al pecho. Cansa porque el tiempo exige esfuerzo. Estar presente exige rendición. Pero, ¿por qué es tan difícil simplemente estar? Porque el ego no existe en el ahora. Vive de historias, de pasados que refuerzan su identidad, de futuros que prometen completud. Estar en el presente es como desactivar al personaje. Y eso asusta. Por eso callar es tan incómodo para tantos. En el silencio no hay distracción, no hay drama, solo existe este momento, crudo, desnudo, sin adornos, pero el despertar sucede justamente ahí, cuando dejas de correr, cuando dejas de alcanzar, cuando te entregas, sin garantías, sin resultados, y entonces algo pasa, el ahora se abre, no como un instante, sino como un espacio,
una inmensidad silenciosa donde todo aparece y desaparece. Sientes el viento como nunca antes. El sonido de tu respiración parece venir de otro universo. Los colores ganan textura, los ruidos se vuelven música. Empiezas a notar que nunca necesitaste tanto para sentirlo todo, y más aún, te das cuenta de que nada está faltando, porque el ahora siempre es completo. No es un lugar de llegada, es la casa de la cual nunca saliste, solo lo olvidaste. Watts decía que vivir en el ahora no es abandonar el pasado ni el futuro, es ver claramente que solo existen aquí. El problema no está en recordar o planear, sino en identificarse con eso, en olvidar que todo eso es pensamiento y el pensamiento ocurre ahora. Mira con atención, ¿qué estás sintiendo en este momento? No lo que piensas que sientes, sino lo que está ahí, sin filtro, sin nombre. El despierto habita ese lugar, no porque aprendió la técnica perfecta, sino porque desaprendió a huir. Él no busca una experiencia especial, ve lo especial en lo ordinario. Come, camina, respira y eso basta, porque está ahí, entero, rendido, y quizá pienses, pero el ahora es incómodo, es vacío, es confuso. Sí, a veces lo es, pero es verdadero, y la verdad, incluso cuando incomoda, libera. Estar en el presente no garantiza euforia, garantiza presencia, y la presencia tiene una belleza que no necesita gritar, es como una vela encendida en la oscuridad. Discreta, pero imposible de ignorar. El tiempo es un sueño, y la mayoría está soñando que está viva. El despierto despertó, no hacia algo extraordinario, sino hacia lo extraordinario de lo común. Y si te detienes, ahora mismo te sientas en silencio y escuchas, no con los oídos, sino con el ser, tal vez percibas lo que siempre estuvo aquí. Este momento lo es todo, y en este momento tú eres todo. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Quién eres cuando el nombre es olvidado, cuando la historia no es contada, cuando el espejo está cubierto y el mundo deja de llamarte? La mayoría de las personas jamás se atreve a encarar esa pregunta de frente, porque desarma, porque amenaza todo aquello que llamamos yo. Pero Alan Watts, con su valentía suave, nos invita justamente a ir hasta ese abismo, a mirar al personaje a los ojos, y en vez de reforzarlo, dejarlo caer. La sensación de ser un ego separado, ese yo fijo y constante, es una ficción, una máscara tan bien pegada que olvidamos que no es el rostro. Desde niños nos enseñaron a construir esta identidad como quien arma una armadura. Yo soy Juan, yo soy tímido, yo soy ingeniero, yo soy gracioso, yo soy traumas, conquistas, dolores, títulos, etiquetas, cicatrices, pero ¿y si todo eso fuera solo la superficie de la ola? ¿Y si el verdadero tú fuera aquello que observa al personaje, pero no se confunde con él? Esa es la revelación que lo cambia todo y que al mismo tiempo asusta profundamente, porque el ego es adicto a la permanencia. Quiere ser algo, quiere saber, quiere controlar. Necesita una forma, aunque esa forma duela, pero la conciencia despierta no tiene forma. Ella es sin necesidad de ser algo específico. Ella es el escenario, no el actor. Cuando esa comprensión empieza a nacer, no como teoría, sino como experiencia directa, sucede un silencio por dentro. No es un silencio vacío, es un silencio lleno, lleno de presencia, lleno de algo que no puede explicarse, pero que reconoces como más real que todo lo que intentaste ser. Es en ese silencio donde el miedo se disuelve, porque el miedo nace de la idea de que yo puedo ser herido, abandonado, rechazado, olvidado, pero si ese yo es solo una máscara, ¿qué queda para ser amenazado? ¿Ya notaste que todo aquello que más tememos perder solo existe como pensamiento? La reputación, la imagen, el control, el futuro, incluso el pasado, son construcciones mentales sostenidas por esfuerzo constante. Y cuando dejas de alimentar esa identidad, se deshace como neblina bajo el sol, y lo que queda es algo que ninguna palabra alcanza. Watts decía que despertar no es volverte a algo mejor, sino darte cuenta de que nunca fuiste lo que pensabas ser. Y esa comprensión, curiosamente, no te vuelve apático, al contrario, te libera, porque sin el peso de sostener una identidad, puedes ser cualquier cosa. Puedes reír con más ligereza, amar sin poseer, crear sin obsesión, soltar ideas viejas como quien cambia de ropa. Es como volver a ser niño, pero ahora con la sabiduría de quien ya vio el otro lado. Empiezas a jugar el juego de la vida sabiendo que es un juego, y por eso mismo juegas mejor, con más presencia.
con más gracia, con más compasión. El otro deja de ser una amenaza, porque en el fondo no hay otro. Lo que hay son expresiones distintas de la misma conciencia, fragmentos bailando bajo formas diferentes, pero hechas de la misma luz. Y cuando ves eso, de verdad, el juicio desaparece. La comparación pierde sentido, la soledad se disuelve, no porque te volviste mejor, sino porque dejaste de verte como separado. Es aquí donde el miedo finalmente calla, no porque el peligro desapareció, no porque la vida se volvió un jardín de flores, sino porque te volviste espacio. Y el espacio no resiste, permite, acoge, contiene, el dolor puede llegar, la pérdida puede ocurrir, la incertidumbre puede tocar la puerta, pero el espacio permanece intocado, y tú eres ese espacio, el mismo que observa los pensamientos ir y venir, el mismo que escucha al mundo sin juzgar, el mismo que permanece cuando todo lo demás cambia. Esta es la verdad que los espiritualmente despiertos ven, no son alguien, son el propio ver, no tienen respuestas, pero tampoco tienen tantas preguntas, porque ya no están intentando llegar a algún lugar. Se dieron cuenta de que nunca se fueron. ¿Y tú? Tal vez en silencio, ahí donde estás, ya lo sabes también, porque en el fondo tú nunca fuiste tú. Nunca fuiste el nombre, el miedo, el título, la culpa, el éxito. Eres aquello que ahora mismo lee estas palabras, siente su respiración, es conciencia, y eso es suficiente. Quizá ahora estés en silencio, pero no un silencio vacío o incómodo, un silencio que late, un silencio lleno de presencia, un silencio que no pide explicaciones, solo invita a estar. Si llegaste hasta aquí no fue por simple curiosidad, fue porque de alguna manera algo en ti ya lo sabía, ya lo sentía, aunque no supieras nombrarlo, aunque la mente resistiera, el corazón ya susurraba. Hay algo más. Y quizá ese algo más no sea algo nuevo, quizá sea solo la remoción de lo que nunca fuiste, el desvanecimiento de la máscara, el fin de la actuación. Durante toda la vida aprendimos a acumular conceptos, ideas, identidades, metas, ansiedades, como si cada suma nos acercara a quien deberíamos ser. Pero ¿y si el camino no fuera de acumular, sino de soltar? ¿Y si siempre fuiste entero y lo único que faltaba era recordar? Ese recordar no viene como pensamiento, viene como un aterrizaje suave, una certeza sin palabras, como quien, después de años vagando, reconoce el sabor de su propia casa. El despertar espiritual, como nos mostró Alan Watts, no es una explosión espectacular ni un milagro escondido. Es, muchas veces, un chasquido sutil, una pausa entre pensamientos, un instante en el que miras un árbol, un rostro, un cielo, y nada necesita ser distinto. Y en ese instante entiendes. Nunca fuiste el pensador, nunca fuiste el nombre, nunca fuiste la narrativa que repetías antes de dormir. Eres el espacio entre los pensamientos, eres la conciencia que percibe, eres el escenario donde la vida baila, con todos sus dolores, amores, caídas y renacimientos. La realidad no es una historia para ser contada, es un misterio para ser vivido. Y mientras más intentas capturarla con palabras, más se escapa. Pero si solo miras, escuchas, sientes, se revela. Tal vez el mayor acto de valentía hoy no sea gritar por atención, sino sentarse en silencio. No sea ganar discusiones, sino desaprender certezas. Quizá despertar no sea volverte iluminado, sino permitirte ser, sin esfuerzo, sin defensa, sin pretensión. Porque al final, lo que los espiritualmente despiertos ven no es un nuevo mundo. Es este mismo mundo, sin las lentes del ego. El ruido continúa, el dolor todavía existe, pero ahora hay un fondo silencioso que no se mueve, como el cielo detrás de las nubes, como el océano debajo de la tormenta. Ese fondo eres tú, y cuando reconoces eso, el miedo ya no manda, el control ya no encierra, y el tiempo ya no corre. Danza, empiezas a caminar diferente, no más en busca, sino en presencia. Como quien camina con los ojos abiertos y el corazón desarmado. Nada cambió, pero dejaste de resistirte a lo que es, y quizá, solo quizá, ese sea el milagro que buscábamos. ¿Sabes? Mientras escribía este guión, recordé una noche muy específica de mi vida.
una de esas madrugadas en las que todo parece absolutamente silencioso, pero por dentro algo está gritando. Estaba solo, acostado, con una de esas angustias que uno no sabe explicar. Una sensación extraña de estar viviendo bien por fuera, pero completamente perdido por dentro. Tomé el celular como siempre, buscando distracción, pero por alguna razón extraña, o quizá no tan extraña, me apareció un video de Alan Watts. Él empezó con esa voz suya, mitad risa, mitad abismo. Usted no está separado del universo, usted es el universo mirándose a sí mismo. Eso me golpeó como puño y abrazo al mismo tiempo, no porque lo entendiera todo de inmediato, sino porque por un instante paré, dejé de luchar, dejé de intentar arreglarme, dejé de creer que yo era ese yo roto. Fue en ese instante, que tal vez duró segundos, cuando volví a sentirme vivo, sin motivo, solo presente. Y quizá si este video te tocó de alguna manera es porque, en el fondo, tú también ya te detuviste por algunos segundos. Ya sentiste que hay algo en ti que no necesita arreglo, solo necesita ser visto, reconocido, respirado. Así que gracias, de verdad, por haber estado aquí, por haber abierto ese espacio dentro de ti, por haber permitido que estas palabras, que al final de cuentas son solo palabras, tocaran algo que está más allá de las palabras. Y si ya entendiste que sentir menos no es frialdad, es poder. No te vayas sin ver el contenido completo. Solo haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder ahora. Y ahora, antes de que esto se ponga demasiado sentimental, Alan Watts ya estaría riéndose de mí, te hago una última invitación. Si sentiste algo distinto con este video, escribe en los comentarios qué fue lo que empezó a silenciarse dentro de ti. Y claro, si te gustó, dale like al video, suscríbete al canal, activa la campanita o ignora todo eso y ve a mirar un árbol. De verdad. Por cierto, mientras este video termina, van a aparecer otros 2 aquí en la pantalla. Pero no te voy a decir de qué tratan, porque honestamente, quizá no se trate del tema. Tal vez se trate del momento justo de escuchar algo que no sabías que necesitabas. Toca uno de ellos y mira, o no lo toques, solo respira. Ya estás aquí, y eso es suficiente.